hermanos, Dios les bendiga a todos. Gracias por ese amén. Y vamos a tener nuestra sección expositiva hoy en Lucas 9 del 28 al 36. Usted si quiere ya puede ir ahí. Sin embargo, vamos a estar leyendo nuestro texto de oro o texto áureo en segunda de Pedro 1, 15, 18. No tiene que buscarlo, está en la pizarra. Bien, leemos. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el santo monte. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu pueblo que se reúne para adorarte, no solo aquí, sino en todos los lugares del mundo. Es día del Señor y tu pueblo te alaba. Tu pueblo te pide, tu pueblo te ruega, pero tu pueblo también escucha tu palabra. Ayúdanos a entender tus misterios, tus propósitos, tus preceptos, Señor, para que podamos practicarlos y ponerlos por obra. En el nombre de Jesús, amén. Gracias te damos, Señor. En el relato bíblico, desde la última vez que estuve con ustedes, ha pasado una semana. Quiere decir, yo he estado estuvieron predicando Martín y Alex 2 domingos, y este sería ya serían 21 días desde que prediqué por última vez. Pero en el relato bíblico ha transcurrido una semana. ¿Qué fue lo que había estado pasando? ¿Se acuerdan? El mensaje que predicamos, que creo que lo predicamos aquí mismo. El costo del discipulado. Fue un mensaje radical, fue un mensaje desafiante. ¿Estabas aquí ese día cuando predicamos eso? ¿No te acuerdas? Bueno, si quieres oír ese mensaje, está en la página de YouTube. Fue un mensaje que te deja frisado, te deja cuestionándolo todo, porque básicamente Jesús te ordena a morir. No a que te mates, no, a morir a tu vida, a renunciar a tus propósitos, a tus sueños, a tus aspiraciones y a vivir cargando la cruz, ¿ya? Que aprendimos que era básicamente decir, mi vida aquí ha terminado y ahora vivo para Cristo. Y si ustedes se quedaron atónitos ese día, pues veo sus caras cuando les predico y veo la expresión del rostro. Más atónitos se quedaron los discípulos. Pues los discípulos, en el contexto que se desarrolla el pasaje, estaban esperando por un Mesías que viniera, un Mesías político, los librara del yugo romano y les diera o les impusiera un reino davídico de prosperidad y justicia. Sin embargo, se aparece el Mesías, Jesús, y les dice que su propósito mesiánico era sufrir, era ser rechazado, era morir y también resucitar. Esto les debe haber roto la cabeza, les explotó sus aspiraciones, porque ellos estaban esperando un Mesías diferente. Y no que la Biblia se haya equivocado, pues desde el Antiguo Testamento vimos textos que apuntaban a un Mesías sufriente. ¿Se acuerdan también de ese mensaje cuando estuvimos comparándolo con el mensaje de Isaías? Sin embargo, Israel se había apartado de todas estas cosas. Ahora, cuando Jesús terminó el mensaje sobre el costo del discipulado, que eso lo vimos la vez pasada, o sea, hace 21 días atrás, Jesús dijo: algunos que hay aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios con poder. Y lo valoramos y lo tratamos y dijimos, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Estaba diciendo que lo que él acababa de decir, los discípulos no lo estaban aceptando, estaban reaccionando en contra de estas palabras. De hecho, si usted va al evangelista Mateo, el propio Pedro, después de haber dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se acerca
después que Jesús dice que va a sufrir, va a ser rechazado, va a morir, el propio Pedro se acerca y le dice, Señor, que estas cosas no te acontezcan. Y el Señor lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Quiere decir, los discípulos estaban reaccionando a este mensaje y prácticamente algunos de ellos lo rechazaban. Y Jesús dijo, yo entiendo que aquí en medio vuestro hay algunos de ustedes que no gustarán la muerte. ¿De cuál muerte estamos hablando? Del morir a sí mismo, del negarse a sí mismo, del tomar la cruz, de esas cosas. Ya lo vimos en la clase pasada. Y Jesús dice, hasta que vean el reino venir con poder. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a lo que vamos a ver hoy y se está refiriendo a cosas que van a pasar después en el relato bíblico que la vamos a estar valorando en el futuro. Pero por el momento, el despliegue del reino de Dios había llegado a estos discípulos. Por 2 años Jesús había estado haciendo cosas maravillosas y hoy iba a pasar algo que iba a cambiar para siempre la concepción de estos discípulos. El velo de la salvación se desplegaría y ellos verían la gloria de Dios. A partir de ahora y en adelante comenzaría en ellos un proceso que los prepararía para gustar la muerte a cambio de encontrarse con su Señor en gloria. ¿Ya? El Señor le había dado unas terribles noticias, pero el Señor hizo algo que muchas veces lo hacemos los lectores de los libros. No sé si ustedes, porque yo soy un poquito viejo, pero no sé si los jóvenes aquí leen libros, lo dudo. Pero cuando yo era joven, yo leía novelas completas y a veces la novela tenía 400, 500 páginas y yo me desesperaba tanto que me iba al final para ver qué pasaba. Porque yo decía, no hombre, esto no se acaba. Y me iba al final, me saltaba unas 200 páginas para ver en qué paraba la novela. Bien, hoy nuestro Señor hace exactamente lo mismo. Él le acababa de decir a los discípulos, tienes que negarte, tienes que tomar la cruz, tienes que morir, tienes que renunciar a todo si quieres alcanzar la próxima vida. Pero los discípulos se quedaron así y algunos dijeron, los fósforos, si esta es la única vida que tengo, ¿cómo la voy a agarrar y la voy a tirar a la basura? Y el Señor despliega el libro, los lleva hasta el final y les va a mostrar en qué termina la cosa, para poder darles a ellos la prueba definitiva de que tirar esta vida era la mejor idea posible. Por tanto, vamos a estar viendo, subió al monte a orar, verso 28, su apariencia cambió, verso del 29 al 31, no sabía lo que decía, verso del 32 al 33, este es mi hijo, oídle, versos del 34 al 35, y Jesús fue hallado solo, verso 36. Quiero decirles que este es el tipo de mensaje que me toca predicar, del cual no me siento ni preparado ni digno, porque vamos a estar hablando de cosas tan gloriosas que deberíamos los hombres sentir la reverencia de lo sublime que son hablar de este tipo de asuntos. Así que hoy me siento un poco abrumado por el contenido de lo que vamos a estar viendo. Bien, vamos al encabezado número 1, que dice, subió al monte a orar, y dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. 8 días, dice Lucas, sin embargo Mateo dice que fueron 6 días. Evidentemente Lucas contó el primer día y el último, y Mateo y Marcos contaron los días de en medio. Pero no importa, lo que pasó desde que Jesús predicó el mensaje del costo del discipulado hasta hoy fue una semana. Así lo decimos, así lo entendemos, y no nos estamos andando con demasiadas consideraciones. Por tanto, Jesús, una semana después de haber predicado aquel discurso, toma a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ya había pasado antes, no sé si se acuerdan dónde fue que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan para hacer algo específico. ¿Se acuerdan? No. Bien, fue cuando resucitó a la hija de Jairo. Cuando resucitó la hija de Jairo, no dejó entrar a todos los discípulos que andaban con él, solamente agarró a estos 3 y se metió dentro y resucitó la hija de Jairo. No sería la única vez. Más adelante, el Señor, cuando va a orar en Getsemaní,
también se acerca a estos discípulos y se los lleva separados de los demás para orar en Getsemaní. Perdón. Más adelante vamos a estar viendo todas estas cosas. Lo que acabo de decir lo puede usted encontrar en Lucas 8:51 y Mateo 26:37. No lo vamos a leer para no estar invirtiendo tiempo en cosas que no son importantes para lo que se trata acá. Lo importante a saber para ubicar los eventos cronológicamente, que esto que está pasando hoy o que va a pasar hoy fue una semana después del discurso del costo del discipulado y fue algo que experimentaron Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Ellos nada más, ¿ok? Nadie más. Bien, ahora, dice que subió al monte a orar y esto es increíble. ¿Por qué razón? Porque aquí vemos al Hijo de Dios teniendo una vida de comunión. Esto es algo que Lucas resalta una y otra vez. Jesús, antes de hacer cosas importantes, nunca las hizo sin irse primeramente a un lugar apartado, un monte, cualquier cosa, y se entregaba a la oración y a veces pasaba la noche orando. Cuando escogió a sus apóstoles, se pasó toda la noche orando. Jesús, el Hijo de Dios, se pasó toda la noche orando. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles, ¿verdad? Y cuando fueron o cuando vayan a ir, porque eso está en el futuro, todavía no hemos llegado ahí, al Getsemaní, en el Getsemaní el Señor también va a orar. ¿Y qué es lo que antecede? O sea, ¿qué es lo que va a pasar después del Getsemaní? Es lo que quiero decir. ¿Qué va a pasar después? El arresto de Jesús, el juicio de Jesús, la crucifixión de Jesús, muerte de Jesús y todo lo demás. ¿Y qué hizo Jesús antes de que todos estos eventos empezaran a suceder? Se fue al jardín del Getsemaní y oró. Miren lo que dice el texto. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró. Y estamos hablando de el Hijo de Dios. Estamos hablando de un hombre que expulsaba demonios, sanaba enfermedades, levantaba muertos de la muerte, caminaba sobre las aguas, calmaba tempestades, todas estas cosas y tenía una vida de oración. Y yo te pregunto, ¿tú puedes sanar enfermos con tu palabra? ¿Puedes caminar por el agua, calmar tempestades, expulsar demonios? ¿Puedes hacerlo? ¿Cuántas horas? No oramos. No oramos. Y después nos asombra todo el reguero de pruebas que tenemos en nuestra vida. ¿Usted sabe lo que yo hago? Yo soy el peor pastor que usted pueda tener, porque yo digo, Señor, que mi gente sea obediente. Pero si no, dale palo. Trae pruebas, reviéntalos, vuélcale la vida de cabeza hasta que aprendan el camino de la obediencia. Yo no voy a pedir por ustedes prosperidad, ni dinero, ni nada de eso. Están fastidiados, no lo voy a hacer. Yo así mismo le digo, Señor, que los miembros de la iglesia aprendan la obediencia, aprendan a glorificarte. Y si no lo hacen, dale palo. Mételo en las pruebas más terribles. Que no vean el sol. Así oro. No oramos. No oramos. Y Jesús oraba. Impresionante. Jesús oraba. Antes de cosas importantes, oraba. Oraba. ¿Qué pasó mientras oraba? Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, la Biblia dice que mientras Jesús oraba, ahorita vamos a ver el mientras ese, lo vamos a hablar un poquito mejor, pero ahora vamos a dejarlo ahí aguardando y vamos a centrarnos en la transformación que ocurrió. Dice que mientras Jesús oraba,
el rostro de su apariencia cambió. Si usted va a los otros dos sinópticos, a Mateo y a Marcos, usted va a encontrar que ellos usan una palabra griega que se traduce al español como se transfiguró. El griego es metamorfo, así se llama en griego, metamorfo, meta de cambio, morfo de forma. Pero Lucas no usa metamorfo, Lucas usa heteros, que es diferente. Es decir, mientras los otros evangelistas dicen el rostro del Señor se cambió, Lucas dice el rostro del Señor se volvió diferente. Los comentaristas que accedí y leí están de acuerdo en decir que probablemente Lucas no usó metamorfo porque Lucas le está escribiendo a un público gentil y los paganos, los gentiles paganos, tenían deidades que cambiaban de forma. Cuando los niños ven Moana y ven el gordo este que cambia de forma y se convierte en una pila de cosas, eso no es una imaginación de que se les ocurrió, no. Las religiones paganas de antaño tenían dioses que cambiaban de forma. Claro, los dioses estos son falsos, son ídolos, pero ellos en su mitología hablaban de que estos dioses cambiaban de forma. Probablemente Lucas se sintió aludido y dijo, si yo uso la palabra metamorfos, la gente va a pensar que Jesús es otro dios cambiaforma de los de la mitología pagana. Pues no voy a usar metamorfos, me voy a ir con hetero para decir que simple su apariencia cambió. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando aquí es que se produjo un cambio en Jesús, en su apariencia, y Jesús básicamente empezó a desprender luz, pero mucha luz, ¿ya? Tan brillante como una estrella, así se puso la cosa. Fíjense si se puso así, que dice el texto que los vestidos de Jesús resplandecían. Y yo creo que fue Mateo, no me acuerdo, pero creo que fue Mateo. Mateo dice, se volvieron tan blancos que ningún blanqueador en la tierra puede poner los vestidos tan blancos. Cuando yo miro esto, yo digo que en realidad los vestidos no fue tanto el cambio que sufrieron, sino que la luz que Jesús desprendía era tan resplandeciente que la luz se colaba por las fibras de los vestidos y salía luz. Y se veía resplandeciente por la luz que salía de Jesús. Debe haber sido algo dramático. Y usted dice, bueno, ¿y por qué sabes que era así? Bueno, pues te traigo la experiencia de conversión de Pablo, cuando Pablo iba camino a Damasco, y dice que iba a Damasco ¿a qué cosa? A perseguir cristianos, a ponerlos en las cárceles, a matar a algunos de ellos. Y cuando iba camino a Damasco, algo pasó que cambió al apóstol Pablo para siempre. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues se le apareció Jesús. Miren el texto. Y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. ¿Pero qué pasó? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, escuchen, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En uno de los testimonios que da Pablo de este evento, no sé si fue frente a Festo, frente a otro, frente a Agripa, él le dice, me rodeó una luz más brillante que la del sol al mediodía. Debe haber sido una luz brillante para que sea más brillante que la del sol al mediodía. Fíjense si la luz fue brillante, que cuando Pablo pasó por esta experiencia y ya el Señor se fue y él se levantó del suelo, ¿cómo estaba? ¿Usted recuerda? Estaba ciego. Estaba ciego. ¿Sí? Cuando usted va a ver el eclipse, ¿qué le dicen? Le dicen, tienes que comprarte unas gafas. Tienes que comprarte unas gafas para mirar el eclipse. No veas el eclipse directo con tu vista, pues te puede dañar la vista, ¿verdad? No te están
diciendo esto para que te gastes dólares en Amazon comprando unas gafas. No, es porque te va a quemar la vista y te va a dañar la vista. Imagínate Pablo que se le aparece a este Jesús glorificado con aquella cantidad de luz. ¡Bum! El tipo quedó ciego. Por supuesto que va a quedar ciego. Es normal, es lo que se espera que va a pasar. Por eso te estoy diciendo que cuando Jesús cambió su forma en el monte, en frente a estos 3 discípulos, lo que se volvió fue brillante. Empezó a salir una luz de él que resplandecía, hacía que los vestidos resplandecieran. Pero no fue solo esto. Dice que se les apareció Moisés y Elías para variar. Se le apareció Moisés y Elías y dice que estaban hablando con Jesús acerca de su partida que habría de efectuar en Jerusalén. Ahora, vamos a seguir con eso más adelante, pero vamos a centrarnos por un momentico en Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Por qué? ¿Por qué no fueron ángeles? ¿O por qué no fue Abraham, que es el padre de la fe? ¿O por qué no fue David, del cual Jesús es descendiente? ¿Por qué tenía que ser Moisés y Elías? Bueno, los libros que leí dicen casi todos que es Moisés porque representa a la ley, porque Moisés es el mediador del antiguo pacto, y Elías porque representa a los profetas. Y de esta manera Dios está mostrando que todo apunta a Jesús, y donde Moisés y Elías terminan, comienza Jesús. Ellos apuntaron hacia él. Juan el Bautista preparó el camino de Jesús, y Moisés profetizó que vendría un profeta más grande que él, Jesús, y así por el estilo. Sin embargo, a pesar de que esto es cierto y probablemente sea importante mencionarlo, y por esto lo hago, también yo noto aquí algo muy interesante que tenemos que considerar, y es que Moisés y Elías son los únicos 2 judíos del Antiguo Testamento, perdón, o israelitas del Antiguo Testamento, que no tienen un sepulcro en Israel. ¿Lo sabía usted? Cuando Moisés murió en el monte y Dios no les entregó el cuerpo al pueblo para que le hicieran un funeral y lo enterraran. La Biblia dice que Dios enterró el cuerpo, creo que dice que fue en Moab, y dice que no saben el lugar de su sepultura hasta hoy. Y Elías, si usted lo sabe, Elías subió vivo al cielo. Dice que vino un carro de fuego y Elías subió en un torbellino y subió al cielo vivo. Por tanto, Moisés no tiene un sepulcro en Israel, y Elías tampoco tiene un sepulcro en Israel. No hay un lugar donde usted vaya y diga, aquí está enterrado Elías, aquí está enterrado Moisés. Ahora, ¿quién otro no tiene un sepulcro en Israel? ¿Quién? Piense. Jesús. Porque la tumba de Jesús está vacía. Es una lástima que no esté aquí Yesenia, que fue allá a Israel, pero allá hay una tumba que probablemente no sea la tumba real, pero hicieron una tumba ahí, dijeron, esta es la tumba. Y la tumba dice, no está aquí, ha resucitado. Y en mi opinión, la aparición de Moisés y Elías en el momento en el que Jesús cambia su rostro, también está mostrándole a los discípulos una pincelada, un adelanto de lo que es la eternidad. ¿Usted entiende? Porque Jesús les acababa de decir a ellos, ustedes tienen que negarse a sí mismos, ustedes tienen que morir a su vida, ustedes tienen que tomar la cruz, ustedes tienen que hacer eso si ustedes quieren ganar la vida venidera. Y seguro que ellos dijeron, ¿cuál vida venidera? Nosotros no sabemos nada de la vida venidera. ¿Cuál prueba hay de que hay una vida venidera? ¿Cómo sabemos que todas estas cosas son ciertas? ¿Cómo vamos a soltar lo que tenemos en mano a una cosa que ni siquiera conocemos? ¿No lo dice por ahí un dicho? Es mejor paloma en mano que 2 que vuelan. ¿Verdad que sí? Dijeron, ¿cómo? Y aquí Jesús cambia su apariencia, que en realidad lo que está pasando es que Jesús les está enseñando a ellos cómo va a ser Él cuando resucite y sea glorificado. Y se le aparecen Moisés y Elías vivos.
vivos. Gente que los israelitas no podían decir, bueno, aquí está Moisés y aquí fue enterrado, aquí está Elías y aquí fue enterrado. No, no tenían nada de eso. Y les aparecen vivos en el monte de la transfiguración. Como diciendo Jesús, bueno, los que no creen que hay una vida venidera, los que no creen, o los que creen que todo se termina con la tumba, vamos, mira, aquí estoy hablando con Moisés y con Elías, estoy hablando con ellos. Y yo creo que esto está relacionado también con este pequeño detalle de Moisés y Elías, no solo porque representan la ley y los profetas. Las dos cosas que acabo de mencionar, usted las puede encontrar en Deuteronomio 34, 5, 6 y en 2 de Reyes 2, 11. Para los que están anotando, porque ahí en el programa que les damos unas páginas para que usted anote. Pero si no está anotando, el mensaje se los puedo dar por PDF después si lo quieren leer. Ahora, estos hombres apuntan a la eternidad, a la vida venidera, a nuestra futura estancia en los cielos. Estos hombres estaban poniendo la prueba definitiva de que era mejor tomar la vida y tirarla. Y tirarla. ¿Qué hizo Moisés? Lo leímos en la clase que hablamos de esto. Era hijo de la hija del faraón. Tenía gloria, tenía dinero, tenía posición, tenía todo. Y dice que lo cogió todo y lo tiró. Y dice que no estimó ser esas cosas, y sino que se fue a sufrir allá el vituperio con el pueblo y los hijos de Dios, porque él tenía ¿qué? Él tenía puesta la mirada ¿en qué cosa? En el galardón. Él cogió su vida y la tiró a la basura. ¿Y dónde aparece Moisés después de todas estas cosas? En el monte de la transfiguración, conversando con la segunda persona de la Trinidad. ¿Vale la pena tirarlo a la basura o no vale la pena? Rodeados de gloria, rodeados de gloria. No estaban como normal, estaban rodeados de gloria. Ahora, Lucas es el único que habla de esto. Lucas dice que Moisés y Elías estaban rodeados de gloria, o otras traducciones dicen en gloria. Moisés y Elías en gloria. Lo que pudiera ser Moisés y Elías glorificados. Bien, ahora, si vamos un poquito atrás, aquí este texto que fue Lucas 9:26, cuando yo lo traté en la clase pasada, yo dije, aquí hay mucho, pero no me voy a meter ahí. Bueno, pues que me iba a meter hoy. Usted lee que dice, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga, ¿qué dice? En su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Ahora, si usted está leyendo allí una versión Reina Valera, usted se da cuenta que el texto no lo dice así. Esto es la Biblia de las Américas. ¿Por qué razón? Porque la Biblia de las Américas se pega más al griego y pone él cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los ángeles. Ahí lo tiene la tuya. ¿Qué está diciendo eso? Eso en griego son 3 genitivos. Y el genitivo en griego expresa posesión. ¿Ya está? Entonces lo que está diciendo el texto básicamente es que el Hijo de Dios tiene su gloria, el Padre tiene la gloria del Padre y los ángeles tienen su gloria de ángeles. ¿Ya está? Y esto está denso, esto está bastante loco ahí y yo no puedo meterme en eso porque se me desvía la cosa, pero lo vamos a dejar, a lo mejor en algún día hablaremos de gloria, doxa. Ahora, esto está diciendo de esta manera, una es la gloria del Hijo, una es la gloria del Padre, una es la gloria de los ángeles. Sin embargo, cuando habla de Moisés y Elías, no usa el genitivo, como diciendo que Moisés y Elías estaban en gloria o rodeados de ella, pero no la poseían. ¿Lo ven? Por tanto, podemos concluir que para Lucas, el mundo angelical, los ángeles, los seres celestiales tienen gloria, Dios y las 3 personas en él tienen gloria, pero nosotros los hombres
No somos poseedores de la gloria, aunque nos beneficiamos de esto. Y yo digo, ¿cómo yo puedo hacer que la gente me entienda lo que estoy queriendo decir cuando ni yo mismo me entiendo? Bien, yo te voy a explicar más o menos y a lo mejor lo vas a entender. Cuando tú analizas el sol, nuestro sol, ya, el sol tiene luz, ¿verdad que sí? Pero cuando tú analizas la luna tiene también luz, porque alumbra de noche, tú la ves brillante en el cielo, pero sabemos todos los que hemos ido a la escuela que la luna no tiene luz propia, que la luna lo que hace es reflejar la luz del sol. ¿Verdad que sí? ¿Sabían eso, verdad? Es exactamente lo mismo. Nosotros los hombres, cuando somos glorificados, no tenemos gloria nosotros, pero reflejamos la gloria en la que nos movemos en el mundo celestial. ¿Lo ves lo que estoy diciendo? Y esto es lo que está pasando aquí. Está Jesús soltando luz más brillante que una estrella. Su luz era de Él. Perdón, Jesús no le pide luz al Padre. Él tiene su luz. Ya está. Y los ángeles también tienen luz, pero ya esto es otra cosa. Pero Moisés y Elías estaban envueltos en esa luz, en esa gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de Jesús. ¿Lo ven? Ahora, les traigo un evento que es muy interesante, que está en el Antiguo Testamento, y es cuando Moisés se pasó allá en el monte hablando con Dios 40 días y 40 noches. Estuvo expuesto a la presencia de Dios, ¿ya? Y dice el texto, mírenlo ahí. Y aconteció que cuando descendió Moisés del monte, ¿qué dice ahí? Con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué? Resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Y si usted sigue leyendo el texto, usted va a descubrir que le pusieron un velo porque daba miedo mirarlo, porque la piel de Moisés resplandecía. Pero ¿qué pasó después de unos días de Moisés haber bajado del monte? ¿Qué pasó? Pues aquella resplandeciente luz que emanaba se disipó. Porque lo que le pasó fue básicamente cuando usted carga una batería recargable. Usted la carga y tiene electricidad, pero cuando usted usa la electricidad, eventualmente la batería, ¿qué le pasa? Se descarga. Y Moisés subió y se pasó 40 días con Dios ahí arriba. ¿Cómo resistió sin comer y sin tomar agua? Pues yo no lo sé, a mí no me pregunte eso. Pero allá estuvo y cuando bajó, dice el texto, que su piel resplandecía. Pero porque tenía gloria propia, porque tenía luz propia, no, la había tomado de Dios. Bajó y estuvo así un tiempo hasta que se le quitó. ¿Lo ven? Y hay algunos que dicen que hay paralelismo entre la transfiguración de Jesús y Moisés. Para nada, no puede haberlo ni lo habrá. Jesús tiene su gloria, la gloria del Hijo, la gloria del Verbo, la gloria de la segunda persona de la Trinidad. Y eso fue lo que mostró allí. Nosotros no. ¿Ya está? Pero en aquella gloria estaban Moisés y Elías. ¿Ya está? ¿Qué hablaban con Jesús? ¿Qué hablaban? Hablaban de su partida. ¿Ya? Hablaban de su partida. ¿Cuántos han leído el libro de El Principito? The Little Prince. Creo que se dice en inglés. Nadie aquí ha leído el... Por Dios del cielo. El Principito fue volando de mundo a mundo usando asteroides y cayó en la Tierra. Pero cuando le tocó irse, no se fue de la misma manera. Dejó que una serpiente lo mordiera para dejar el cuerpo y poder escaparse a su mundo, porque ya no podía regresar de la misma manera que había venido. Ya está. Y el Verbo vino a este mundo por medio del nacimiento, se encarnó en María gracias a la acción del Espíritu Santo, nació, pero para regresar a donde estaba primero, tenía que pasar por la muerte. No era una cosa como, ya estoy aquí, ya me voy, ahí viene el tren, me monto y me voy. No. Para Jesús poder abandonar este mundo,
su partida, en griego dice Éxodo, tenía que pasar por la muerte, tenía que morir. Eso no era una partida como, aquí estoy en el aeropuerto, voy a coger el avión que me voy a Houston. No, 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 no era así. No era fácil así como que, adiosito que me voy, todo felicidad. No, no, no. Tenía que pasar por la muerte. Era lo mismo que le había dicho a sus discípulos. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea rechazado y sufra mucho de los jefes judíos y que muera. Y una vez que muera, entonces resucite y entonces estará listo para ir al cielo. No era una partida como... No. Fíjense si era difícil toda esta cosa, y lo vamos a estar hablando expositivamente cuando llegue el momento, que tuvo que venir de la gloria Moisés y Elías a conversar este asunto con Jesús. No era una cosa, no era poca cosa, era una partida con ciertas y determinadas condiciones. El Señor a eso vino, a sufrir rechazo, muerte, sufrimiento y todas esas cosas. Ahora, dice el texto que cuando estos hombres vieron que ya Moisés y Elías se iban, quisieron retener al Señor. Mira lo que dice. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Miren. Y sucedió que apartándose ellos, o sea, Moisés y Elías, de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y dice Lucas, no sabiendo lo que decía. Y esto es interesantísimo. El pobre Pedro, el impulsivo, el que siempre mete la pata por estar hablando de primero. Ya, lo primero que pasó aquí, loco, es que estaban cayéndose del sueño que tenían. Y esto es una cosa rara, ¿verdad? Yo digo, y no lo digo yo solo, porque a veces yo me da cargo de conciencia y digo, llevé a la gente demasiado recio. No, lo dijo Martín, no lo dije yo. Así que si cualquier cosa cuando regrese de allá, ustedes se la cogen con él. Pero dijo Martín el otro día, no se vale. ¿Cómo te vas a mirar una película de Netflix que dura 2 horas y vas a estar despierto y bien todo el tiempo y te vas a venir a dormir cuando estamos predicando? No se vale. Así lo dijo Martín. Pero antes de que usted empiece a sentir un cargo de conciencia inusual, usted no es el único que se duerme cuando predicamos la palabra de Dios. Abraham, no tú. Bueno, tú también te duermes. Abraham, el padre de la fe, se durmió en el momento más importante de la raza humana, cuando Dios hizo el pacto con Abraham. Ese pacto que usted está sentado aquí hoy por ese pacto. Abraham se durmió. Usted va a decir, ¿en serio que se durmió? Después busque en su casa, Génesis 15:12, usted va a ver ahí que se durmió, o que por lo menos tenía sueño. Pero aquí estos hombres dicen que estaban vencidos del sueño, que estaban, y cuando Jesús empezó a resplandecer, dice que resistiendo el sueño, miraron. ¿Y qué es lo que estaba pasando aquí? Que la oración de Jesús no demoró 15 minutos, como demoró la Dagnalie. No. Jesús estuvo orando en el monte tiempo y tendido. Y cuando Jesús estaba orando, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Desinteresados totalmente de aquello, se empezaron a dormir. Se empezaron a dormir. Y cuando Jesús cambió la apariencia, apareció Moisés y Elías y dijeron, los fósforos, mira lo que está pasando. Y dice que entonces resistieron el sueño. Pero no va a ser la única vez que los discípulos se duerman, porque esta gente, los pobrecitos, ellos estaban siempre en las mismas. Lucas 22:45 dice que cuando estaban orando en Getsemaní, también se durmieron. También se durmieron. Solo no te sientes mal cuando te duermes. Cuando te duermes solo demuestras el mismo desinterés que mostraron otros en la Biblia. Parece que nuestra naturaleza humana se cansa frente a la palabra de Dios y a las cosas celestiales. Se cansa, se extenúa. Parece que el pecado, no sé qué hace, que nos hace como que
Me estoy mareando y el puente de Londres se está cayendo. ¡Bum! Desastroso. Desastroso. Pero ya la empezaste a echar a perder durmiéndote. Y entonces, ¿qué lo hace? ¿Qué hace el pobre Pedro? Lo empeora. Y le dice a Jesús, vamos a hacer 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés, una para Elías. El propio Lucas no se aguanta y dice, estaba fuera de sí, no sabía lo que decía. Hay un dicho que dice, bienaventurados los que no tienen nada que decir y soportan la tentación de decirlo. ¿Entiendes? Lo voy a volver a repetir. Bienaventurados los que no tienen nada que decir y soportan la tentación de decirlo. Y aquí Pedro suelta, tratando de controlar lo celestial, tratando de controlar lo divino, tratando de extender un segundo más aquella manifestación que por las condiciones actuales no podía perdurar en esta tierra, porque esto es una creación maldecida y somos una humanidad caída, enterrada en el pecado, donde este tipo de cosas sucede por un instante de tiempo. Es un glimpse, creo que se dice así en inglés. ¡Pum! Un vistazo. Una pincelada, algo que te lo enseño para que veas lo que viene detrás, pero no puede perdurar. Y Pedro lo quiso controlar. Se controla. Hechos 17:24, Pablo les dice, creo que fue a los atenienses, Dios no habita en templos construidos por la mano del hombre. ¿Qué habitación le vas a hacer para que Dios se pueda meter en un templo? ¿Sí? Pobrecito Pedro, siempre estaba enredado porque siempre estaba, ¿ves? No se puede ser impulsivo. Es mejor, dice que aún el necio cuando calla parece sabio. Aquí está, mira. ¿Para qué estaban ellos ahí? Para ser testigos. Para solo mirar. Moisés y Elías vinieron a hablar con Jesús. ¿Les importaba eso a Pedro y a los otros? No. Estás ahí, cállate. Mantente desapercibido y mira lo que está pasando. Para eso Jesús lo llevó, para que vieran. Esto era una reunión agendada, ya eso iba a pasar porque iba a pasar. Pero me imagino que Jesús dijo, estos están todavía batallando por más de una semana con lo que yo les dije y todavía se están aferrando a la vida terrenal, todavía se están aferrando al pecado. Aunque sea me voy a llevar a 3 de ellos para que presencien la reunión mía de Moisés y de Elías, a ver si esto les cambia la cabeza de alguna manera. Lo peor es que no se las cambió de momento, pero los llevó para que fueran testigos, para que fueran testigos. ¿Testigo de qué? Testigo de la gloria que vendrá, testigo de la vida que tendremos, testigo de que no nos podrimos, como dice la ciencia, en la tumba, testigos de que hay algo que empieza una vez que uno se muere. Por eso el apóstol Pablo puede decir en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Y por qué Pablo podía decir esto? Porque a Pablo se le apareció la misma luz que se transfiguró en el monte. La misma luz que lo había dejado ciego. Y la misma luz que le dejó un daño permanente en su visión, que probablemente toda su vida después de eso estuvo batallando con esto. Pero ya eso es tela para otro mantel. No nos vamos a meter ahí. Ellos estaban ahí como testigos de lo que vendría. Jesús no era un mentiroso. Jesús le estaba diciendo a ellos la verdad. Y ya tú pudieras decir, bueno, ya se convencieron. Ya ¿lo entendieron? Bueno, pues Dios, no queriendo dejar nada a la casualidad, y yo creo que esto está mal decirlo, miren lo que pasó. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor a entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Impresionante. Impresionante.
Lo primero, vino una nube. Vino una nube. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cuántos han montado aquí en avión? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Manitos levantados los que han montado en avión. Bien, cuando te montas en avión, el avión atraviesa las nubes. Las nubes es como una neblina bien densa. El avión puede atravesarlas fácilmente. No se está refiriendo a una nube. Se está refiriendo a algo que le llamamos en el Antiguo Testamento la Chequina del Señor. Cuando Pedro habla de esto, y fue el texto que leímos al principio, en 2 de Pedro 1 del 15 en adelante, no me acuerdo hasta dónde llegaba, creo que el 18. Cuando Pedro habla de esto, Pedro la llama la magnífica gloria. 2 de Pedro 1, 17. Pedro la llama la magnífica gloria. Esto no era una nube, era la Chequina. ¿Dónde vemos nosotros la Chequina? Miren, Éxodo 24 del 15 al 16. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿Lo ven? Pero mire, segundo de Crónicas 5:14. Y no podían eso fue cuando se consagró el templo de Salomón. Y no podían entrar, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. No era una simple nube, era la gloria de Dios, era la misma presencia de Dios. Era la misma presencia de Dios. Pero mire lo que dice el texto. ¿Qué le pasó a Pedro, a Jacobo y a Juan cuando vieron la nube? El texto dice que tuvieron temor de entrar en la nube. Y yo sé que ustedes han estado en muchos lugares donde simulan estar en la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Y hacen todo un ambiente de música y de adoración y les ponen luces de colores y humo. En serio, no estoy bromeando. Y empieza de las alabanzas a hablar en tono raro y unos se empiezan a estremecer y los otros empiezan a brincar y otros empiezan a hablar raro, ¿verdad que sí? Y dice, la presencia de Dios, la presencia estuvo en la iglesia esta mañana, ¡qué maravilla! Aquí nos visitó alguien al principio y no vino más. Digo, no fui más porque no siento la presencia de Dios. ¿En serio? No, la presencia de Dios está en el culto, ¡qué maravilla! Mira lo que produce la presencia de Dios en los hombres cuando la experimentan de verdad. Porque esa gente van a la iglesia, se sugestionan y se contorsionan y se tiran en el piso y dice la presencia de Dios y después se van para la casa y siguen siendo pecadores y descarados y siguen siendo la misma vida sin vergüenza que viven. Sigue igual, no hay cambio, sigue igual. Pero la gente en la Biblia cuando se enfrentó a la presencia de Dios, lo que sentían era un temor impresionante, no temor como el que Yesenia le tiene a las arañas. No. Un temor que me muero. La gente pensaba que se iba a morir. La gente pensaba que no iba a vivir un día después de ese. La gente tenía un temor de verdad. Miren, cuando se le apareció el ángel de Jehová a los padres de Sansón y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. ¿Cuál fue la percepción de ellos? Que se iban a morir. Que se iban a morir porque habían estado en la presencia de Dios. Mire otro. Isaías. Entonces dije, ay de mí, ¿que soy qué? Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos,
han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Cuál fue la percepción de Isaías cuando se enfrentó a la presencia de Dios? Que se iba a morir. Lucas 2:9, los pastores que estaban en el campo. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor. ¿Y qué dice aquí? Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Se da cuenta? ¿Y qué dice aquí? Y tuvieron gran temor. Mira, yo te explico. Yo quisiera cualquier cosa en mi estado actual, menos que la presencia de Dios se manifestara ahora mismo aquí. Que la nube esa se manifestara ahora mismo aquí. Te aseguro que no vamos a sobrevivir. No sobrevivimos. Ni un segundo. ¿En serio? ¿Qué es lo que quieres? Entrar a la presencia de Dios. Te voy a preguntar, ¿estás listo? ¿Crees que puedes? ¿Crees que te puedes sostener por un segundo? ¿Qué cosas tienes en la cabeza? ¿Qué tonterías te han metido? Como que la presencia de Dios es cualquier cosa que tú te metes y sales y estás cool y nice. Como si empezaras a fumarte cualquier cosa. ¿Qué cosa es eso? Vamos a empezar a entender a Dios como lo es. Dios es Dios, está por encima de nosotros y es demasiado santo y demasiado inmarcesible y demasiado inaccesible y demasiado maravilloso para que tú pienses que nosotros, simples mortales, podemos entrar así como así. Lucas 5 del 8 al 9. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Esto fue cuando la pesca milagrosa. Diciendo, apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Cuando Jesús provocó aquella pesca, los discípulos se dieron cuenta, los que estaban, no estaban todos, de que este hombre no era un hombre normal. ¿Y qué es lo que sintieron? Sintieron temor. ¿Por qué lo sintieron? Porque eran pecadores. Esa es la reacción normal de un ser humano que se enfrenta a la presencia de Dios. Pero ahorita hablamos de Moisés, cuando fue a la nube. ¿Se acuerdan? A los 7 días Dios lo llamó de entre la nube. Mira cómo dice el escritor de los Hebreos que estaba Moisés. Mira cómo dice. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Espantado y temblando. Pues aquella gente, aquellos 3 discípulos en el monte de la transfiguración, cuando vieron la nube, sintieron exactamente lo mismo. Fíjate, ellos vieron a Jesús resplandecer y no se asustaron. Ellos vieron a Moisés y Elías y lo soportaron. Pero cuando ellos vieron la nube, dice que tuvieron temor de entrar, ¿en dónde? En la nube. Porque ellos sabían que la nube o la chequina no era un buen lugar para estar 3 pecadores aferrados a su vida mundana. No era un buen lugar. Tuvieron miedo. ¿Estás listo para entrar en la nube? ¿En serio? Y vino una voz del cielo o de la nube y les decía, este es mi hijo, mi escogido, oídle. Para eliminar cualquier duda persistente, Dios habla desde el cielo y ratifica a su hijo y les ordena que le presten atención, que le obedezcan. Es difícil de asimilar su misión, como lo es todo lo relacionado con el discipulado. Era un cambio radical del paradigma de estos judíos del primer siglo, lo mismo que para nosotros ahora, 20 siglos después. Pero Dios estaba diciéndole a estos hombres y a nosotros, perdón, este es mi hijo, mi escogido, está diciendo la verdad. Oídle. Dios te está diciendo, lo que te dijo de que es necesario que sufra, que muera y que resucite, es verdad. Esa es la verdadera misión del Mesías. Lo que te dijo que tienes que tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguirle, es verdad. Préstale atención y obedécele.
Es mi hijo, mi hijo. ¿Se acuerdan que Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Se acuerdan que lo había dicho? Bueno, ahora no es Pedro. Ahora no es Pedro el que lo dice. Ahora es Dios mismo el que lo dice. Es mi hijo. Préstale atención. Obedécele. Y se acabó el show. Dice que cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie lo que habían visto. Cuando cesó la voz. La experiencia fue sublime, pero llegó a su fin. Los visitantes se fueron, la nube también. El momento de la revelación había terminado. Lo peor de esta historia es que los asustados discípulos debieron haber aprendido, pero no lo hicieron. A medida que vayamos avanzando en Lucas, nos vamos a dar cuenta que estos discípulos todavía estaban endurecidos, a pesar de lo que habían visto. Claro que esto cambia después, pero por el momento seguían así. Y dice que Jesús fue hallado solo. Y cuando leí esto, se me compujo, ¿se dice así? Se me compujo o me entristeció el corazón. Me entristeció. Porque todo aquel esplendor y toda aquella demostración de gloria celestial terminó en un instante, ¡pum! Y cuando el telón cayó, ¿sabes? Cuando van al teatro que cae el telón, ¡pum! El único que estaba en el escenario era Jesús. Y yo no sé si ya usted está entendiendo lo que yo quiero decir, pero este detalle es conmovedor. Jesús quedó allí solo y había vuelto a la normalidad. Y delante de él se despejaba el velo del camino a la cruz. El arresto injusto, los juicios amañados, las burlas, la flagelación, el camino al Gólgota, la crucifixión, la muerte y su entierro estaban delante de él, detalle por detalle. Era tan cruento y demoledor que todavía en Getsemaní sería confortado por ángeles. Pero en su momento difícil, donde el dolor y el castigo sería el más intenso, tendría que estar, ¿cómo? Solo, abandonado del Padre. Abandonado del Padre. ¿Usted sabe por qué usted tiene o puede tener momentos felices en su vida? ¿Usted sabe por qué probablemente ahora, ustedes el 24, que es cuando a ustedes les gusta celebrar, ustedes van a poder tener una comida agradable y reírse un poco y disfrutar un poco? ¿Usted sabe por qué usted va a poder hacerlo? No, porque usted no sabe un pito lo que va a pasar con su vida 6 meses después, 1 año después, 1 semana después. Usted no sabe. Pero la vida puede cambiar en un momento. ¡Pam! Juan, ¿verdad? La vida cambia, hijo. En un momento, ahora estás respirando aquí delante de nosotros y no te estoy asustando, pero mañana no sabes lo que va a ser. Mi hermano dice, yo me voy a convertir cuando yo sea viejo, cuando ya haya disfrutado. Sí, está bien. Lo que tenemos lo tienes hoy, pero mañana, ¿quién sabe lo que vas a tener? ¿Quién sabe lo que va a pasar? Por eso es que podemos ser felices. Pero si supieras que mañana se va a morir tu madre o tu hijo, o te vas a morir tú mismo, o te va a caer una enfermedad mala, o vas a tener un accidente aterrador, si lo supieras, si te aparezco y te digo, Arnali, el día 31 de diciembre va a caer un poste de luz y te va a dejar inválida por el resto de tu vida, ¿vas a pasar bien el 25? No, vas a estar diciendo, oh my God, va a caer el poste y me va a matar o me va a dejar inválida. No disfrutas el 25 y de verdad que estás pensando que soy una terrible persona, pero es la verdad.
nosotros podemos ser un poco felices porque no sabemos lo que va a traer mañana. Tú verás que la gente dice, no voy a ir con el adivino, que me lean las cartas, que me lean la mano, que me lean el tarot, no sé qué cosa. No sé qué quieren buscar en él, porque lo menos que yo quiero conocer es mi futuro. A no ser que tú me hables de la gloria venidera en donde voy a estar. Pero lo que va a pasar aquí en la tierra, yo no quiero saber. Yo no quiero saber. Pero Jesús tenía lo que nosotros llamamos un sentido de anticipación. ¿Tú sabes lo que significa? Que él sabía paso a paso, minuto a minuto, cuánto iba a doler la traición, cuánto amañado iban a ser los juicios, cuánto iba a doler cada latigazo, cuánto iba a costar estar en la cruz, cuántas respiraciones iba a tener, en qué momento preciso se iba a parar su corazón, incluso la lanza en el costado. Lo sabía todo. ¿Usted se imagina por un segundo tener absoluto conocimiento de lo que va a pasar con la vida suya el próximo año? Usted se vuelve loco. Loco se vuelve. Bueno, pues Jesús lo sabía. Pero no solo eso. Jesús era consciente de nuestros pecados, pecados que íbamos a cometer 2000 años después. De la podredumbre de ellos, de la contaminación de ellos, de la iniquidad de ellos, porque esos pecados iban a ser puestos sobre él para ser pagados en la cruz. Jesús también los conocía. Y donde tú sientes placer malsano, Jesús siente corrupción. Y donde tú sientes un placer momentáneo y qué rico la estoy pasando, el Hijo de Dios le tocó vivir el vituperio tuyo. Todavía pecamos descaradamente. A mí no me preocupa que el impío peque. A mí no me preocupa. No sabe nada, está perdido. Pero nosotros con Jesús todavía pecamos. Y Jesús estaba allí solo. Solo. Porque el camino que él tenía que transitar era un camino de absoluta soledad. Ese era un camino que tenía que transitar él. Y los discípulos no dijeron nada. El Pedro, que siempre se la pasaba opinando, salió mudo del monte de la transfiguración. Salió mudo. Yo me imagino que hablaron de esto hasta después de la resurrección. Pero tenían tanto miedo al menosprecio, tenían tanto miedo que le dijeran, no hombre, que se cambió la apariencia, que viste la luz, no te creo nada. ¿A quién fue el que viste en la montaña? A Moisés y a Elías. No te creo un cuento de lo que me estás diciendo. Y eso fue lo que los mantuvo mudos. Tenían miedo del menosprecio. Por fuerza, y ya concluyo, tenemos que terminar como empezamos. Y es que nadie puede cerrar este evento de mejor manera que el apóstol Pedro. Pues él usa, 2 Pedro 1:15, la misma palabra que usa Lucas en Lucas 9:31 para hablar de la partida de Jesús. Cuando decía allí que Elías y Moisés hablaban de Jesús sobre la partida, la palabra partida en griego éxodo es la misma palabra que usa Pedro cuando dice, después de mi partida, es la misma palabra. El impulsivo discípulo lo había entendido. No morimos, no terminamos en la tumba, tan solo partimos. Partimos. El mismo Señor le había advertido previamente a Pedro su inminente partida, eso está en 2 Pedro 1:14, la cual no estaría exenta de sufrimiento, pues todos sabemos cómo Pedro murió. Pero él había visto aquel atisbo de gloria. Él había visto a Moisés y a Elías. Y ahora estaba a punto de marcharse y encontrarse con Jesús en el cielo. ¿Y qué importa la tribulación momentánea si del otro lado nos espera tanta gloria? Seremos de Jesús
para siempre, porque Él es el Hijo, el escogido, en el que Dios se complace y a quien hemos oído y creído. Él caminó solo por el sufrimiento más atroz y soportó la ira que merecíamos para que podamos tener ahora tan grandes promesas. Oramos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por haber apurado el libro y mostrado el final, Señor. Gracias por mostrar tu gloria. Gracias por demostrarles a aquellos asustados discípulos en lo que te ibas a convertir, y en lo que era Moisés y en lo que era Elías. Porque esos hombres cobraron valor en su momento y fundaron el cimiento de lo que sería tu iglesia, que ha permanecido inalterable por 2000 años. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a tener denuedo y ayúdanos a glorificar tu nombre, porque de todas esas cosas estamos faltos. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias. Amén. Gracias, Señor.